El sol de la tarde se filtraba por los antiguos ventanales del piso en el barrio de Santa Cruz, dibujando patrones dorados sobre las paredes encaladas. Carmen Benavides observaba la ciudad desde su balcón, con la mirada perdida entre los tejados de tejas rojas y las torres de la catedral que se alzaban majestuosas contra el cielo sevillano. 15 años de matrimonio pesaban sobre sus hombros como si fueran un manto invisible, tejido con hilos de amor, sacrificio y, últimamente, una creciente sensación de soledad. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Era Lucía, su hija de 12 años que regresaba del colegio. La niña entró como un torbellino de energía, con su uniforme del Colegio San Alberto Magno ligeramente desarreglado y una sonrisa que iluminaba la estancia. «Mamá, he sacado un sobresaliente en el examen de matemáticas», exclamó Lucía, agitando un papel en el aire mientras se acercaba a su madre. Carmen sonrió, abrazando a su hija con orgullo. «Enhorabuena, mi vida. Sabía que todo ese esfuerzo daría sus frutos». Mientras preparaba la merienda para Lucía, Carmen no podía evitar pensar en cómo habían cambiado las cosas en los últimos años. La decisión de Mateo de dejar su trabajo en la constructora para emprender su propio negocio había sido un punto de inflexión en sus vidas. Ahora, sentada en la cocina de su piso en la calle Mateos Gago, recordaba aquella noche en que su marido llegó a casa con la noticia. «Carmen, no puedo seguir así», le había dicho Mateo con los ojos brillantes de determinación. «Quiero abrir mi propio restaurante. Sé que es arriesgado, pero es mi sueño». Y ella, fiel a su amor y a su fe en él, lo había apoyado incondicionalmente. Como profesora de instituto, su salario había sido el sustento principal de la familia durante los primeros años del restaurante. Noches sin dormir, preocupaciones económicas y la crianza de Lucía habían recaído principalmente sobre sus hombros. El sonido del móvil la devolvió al presente. Era un mensaje de Rosario, su suegra, anunciando su visita para la cena. Carmen suspiró profundamente. Las visitas de Rosario siempre eran como una tormenta en el horizonte. Se podía ver venir, pero era imposible evitarla. «Lucía, cariño, esta noche viene la abuela a cenar», anunció Carmen, observando cómo el rostro de su hija reflejaba una mezcla de alegría y preocupación. La niña era lo suficientemente perspicaz para percibir la tensión que existía entre su madre y su abuela. Mientras preparaba la cena, Carmen recordaba las innumerables ocasiones en que Rosario había criticado su forma de llevar la casa, de educar a Lucía, incluso su decisión de seguir trabajando cuando el restaurante de Mateo comenzó a prosperar. «Una esposa debe estar disponible para su marido», solía decir Rosario con ese tono de superioridad que hacía que Carmen sintiera que le hervía la sangre. El restaurante de Mateo, el Rincón del Duende, situado en pleno corazón del barrio de Triana, se había convertido en uno de los lugares más populares de Sevilla. Los turistas hacían cola para probar sus innovadoras tapas que mezclaban la tradición andaluza con toques contemporáneos. El éxito había llegado, sí, pero ¿a qué precio? Carmen se miró en el espejo del recibidor mientras terminaba de arreglarse para la cena. A sus 40 años, seguía siendo una mujer atractiva, con ese tipo de belleza serena que mejora con el tiempo. Su pelo castaño, recogido en un moño informal, dejaba ver algunas canas que se negaba a teñir, considerando las medallas de sus batallas diarias. El sonido de llaves en la puerta anunció la llegada de Mateo. Carmen podía escuchar sus pasos en el pasillo, ese andar cansado después de un largo día en el restaurante. Se encontraron en la cocina, donde él la saludó con un beso distraído en la mejilla. «Mi madre viene a cenar», dijo él, como si fuera una información casual. «Lo sé, me ha enviado un mensaje», respondió Carmen, manteniendo un tono neutral mientras terminaba de preparar la paella, el plato favorito de Rosario. Era irónico cómo se esmeraba en complacer a una mujer que nunca había mostrado el menor aprecio por sus esfuerzos. El timbre sonó puntualmente a las 9. Rosario Hidalgo, vestida impecablemente como siempre, entró en la casa como si fuera la dueña del lugar. Su presencia llenaba el espacio de una manera que hacía que Carmen se sintiera pequeña en su propia casa. La cena comenzó como siempre lo hacía cuando Rosario estaba presente,
con un escrutinio minucioso de cada detalle de la casa. Sus ojos, agudos como los de un halcón, recorrían cada rincón en busca de imperfecciones que pudiera señalar más tarde. «Carmen querida, ¿no crees que estas cortinas necesitan un lavado?», comentó Rosario mientras se llevaba la copa de vino a los labios. «En mis tiempos, una casa siempre estaba impecable, por supuesto, pero entiendo que ahora las mujeres tienen otras prioridades». Carmen apretó el tenedor con más fuerza de la necesaria, pero mantuvo una sonrisa cortés. «Las cortinas se lavaron la semana pasada, Rosario. Quizás sea el efecto de la luz». Lucía, sentada entre su abuela y su madre, se concentraba en su plato, moviendo el arroz de un lado a otro. La tensión en la mesa era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «¡Ah, la luz!», exclamó Rosario, con una risa que sonaba como cristales rotos. «Siempre hay una excusa, ¿verdad? Mateo, hijo, ¿no notas la casa un poco descuidada últimamente?». Mateo, como siempre, se limitó a masticar lentamente, evitando el contacto visual con ambas mujeres. Su silencio, ese eterno silencio que Carmen había aprendido a odiar, llenó el comedor como una niebla espesa. «El restaurante va muy bien», dijo finalmente Mateo, cambiando de tema. «Estamos pensando en ampliar la terraza». «Maravilloso», exclamó Rosario, iluminándose. «Siempre supe que llegarías lejos, hijo mío». A pesar de ese período difícil, su mirada se desvió hacia Carmen con una mezcla de reproche y condescendencia. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. 15 años de silencio, de morderse la lengua, de ser la esposa comprensiva y paciente, amenazaban con explotar en ese preciso momento. «¿Qué período difícil, Rosario?», preguntó Carmen, su voz temblando ligeramente. «¿Te refieres a cuando apoyé a tu hijo para que siguiera su sueño? Cuando trabajé doble turno en el instituto para mantener esta casa? ¿Cuando cuidé sola de Lucía mientras Mateo construía su negocio?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miraba a su madre con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca la había visto enfrentarse así a su abuela. «Carmen», comenzó Mateo, pero ella lo interrumpió. «No, Mateo, por una vez vas a escucharme». Carmen se levantó de la mesa, sus manos apoyadas sobre el mantel de encaje que Rosario le había regalado en su boda. «Durante años he aguantado los comentarios despectivos, las críticas veladas, las insinuaciones sobre mi capacidad como esposa y madre. Todo porque te amo y porque creí que el silencio era la mejor manera de mantener la paz». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Carmen se mantuvo firme. «¿Sabes cuántas veces mi familia me dijo que estaba loca por apoyarte? ¿Cuántas veces me sugirieron que te dejara cuando las cosas se pusieron difíciles? Pero yo creí en ti, Mateo. Creí en nosotros». Rosario, por primera vez en años, parecía quedarse sin palabras. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba una mezcla de sorpresa y algo que podría ser vergüenza. «Mamá tiene razón», intervino Lucía de repente, su voz pequeña pero firme. «Ella siempre nos ha cuidado. Incluso cuando tú no estabas, papá, porque tenías que trabajar en el restaurante. Y la abuela nunca lo ve». El rostro de Mateo se transformó al escuchar a su hija. Era como si las palabras de Lucía hubieran atravesado una barrera que las de Carmen nunca habían podido penetrar. Por primera vez, parecía ver realmente el dolor en los ojos de su esposa, la injusticia de su silencio, el peso de su neutralidad. «Creo que es mejor que me vaya», dijo Rosario, levantándose con dignidad. «Está claro que esta noche no es el momento adecuado para una cena familiar». «No, madre». La voz de Mateo sonó firme por primera vez en la noche. «Quédate, tenemos que hablar de esto. Carmen tiene razón. He estado tan ocupado intentando no decepcionar a nadie que he acabado decepcionándolos a todos». El aire en el comedor cambió sutilmente. Era como si una ventana se hubiera abierto, dejando entrar una brisa fresca en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Carmen miró a su marido, sorprendida por este repentino cambio en su actitud. El silencio que siguió a las palabras de Mateo pesaba como plomo en el aire del comedor. Rosario, aún de pie junto a la mesa, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su máscara de perfección se había agrietado, dejando entrever a una mujer vulnerable y quizás por primera vez en su vida, insegura.
Hijo mío, todo lo que he hecho, comenzó Rosario, pero Mateo levantó una mano, interrumpiéndola suavemente. Madre, por favor, siéntate, dijo con una voz que Carmen apenas reconocía. Era la voz de un hombre que finalmente había encontrado su centro. Necesitamos tener una conversación que lleva 15 años pendiente. Lucía, mostrando una madurez impropia de sus 12 años, se levantó discretamente. Voy a hacer los deberes a mi habitación, anunció, besando a su madre en la mejilla antes de salir. Carmen sintió una oleada de orgullo por su hija, tan sensible y perceptiva. Una vez solos los tres adultos, Mateo se levantó y comenzó a caminar por el comedor. Las luces de la calle se filtraban por las ventanas, creando sombras danzantes en las paredes. Desde algún lugar cercano llegaba el sonido de una guitarra flamenca, tan típico de las noches sevillanas. Durante años, comenzó Mateo, he estado dividido entre mi lealtad como hijo y mi deber como esposo. Creí que manteniéndome neutral podría preservar la paz, que el silencio era la mejor solución. Pero me equivoqué, madre. Me equivoqué terriblemente. Se detuvo frente al aparador donde guardaban las fotos familiares. Tomó una que mostraba a Carmen sosteniendo a una Lucía recién nacida, mientras él las miraba con adoración. Esta mujer, dijo, señalando a Carmen, no solo es mi esposa, es la persona que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, la que se levantaba cada mañana para ir a dar clases, volvía a casa para cuidar de nuestra hija, y aún encontraba energía para apoyarme en mis sueños. Rosario intentó hablar, pero Mateo continuó. ¿Sabes cuántas noches la escuché llorar en silencio, madre? ¿Cuántas veces la vi tragarse su orgullo cuando la criticabas, y yo, cobarde de mí, me quedaba callado? Carmen sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no hizo ningún intento por secarlas. Este momento, este despertar de Mateo, era algo que había esperado durante tanto tiempo que casi había perdido la esperanza. En el restaurante, continuó Mateo, siempre digo que la base de una buena cocina es la honestidad con los ingredientes. Pero ¿qué clase de honestidad he mostrado en mi propia casa? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hija? Se acercó a su madre y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. Te quiero, mamá. Siempre te querré. Pero necesito que entiendas algo. Carmen no es una intrusa en nuestra familia. Ella es mi familia. Ella y Lucía son mi vida. Rosario, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Yo solo quería lo mejor para ti, susurró. Siempre he querido lo mejor para ti. Lo sé, madre, respondió Mateo suavemente. Pero lo mejor para mí es tener una familia unida, donde nos respetemos y nos apoyemos mutuamente. Y eso incluye respetar a Carmen, valorar sus sacrificios, reconocer su papel en nuestras vidas. Se levantó y caminó hacia Carmen, extendiéndole la mano. Ella la tomó, permitiendo que la ayudara a ponerse de pie. Te debo una disculpa, le dijo mirándola a los ojos. No, te debo 1000 disculpas. Por cada vez que me quedé callado, por cada vez que no te defendí, por cada momento en que permití que te sintieras sola en esta lucha. El sonido de la guitarra flamenca se había intensificado, como si el músico callejero sintiera la intensidad del momento que se vivía en aquel comedor del barrio de Santa Cruz. La luz de la luna se colaba por las ventanas, bañando la escena en una suave luminosidad plateada. Rosario, dijo Carmen encontrando su voz, yo también quiero decir algo. A pesar de nuestras diferencias, nunca he dudado de que amas a tu hijo y a tu nieta. Ese amor es algo que compartimos. Quizás podamos empezar de nuevo, esta vez sobre una base de respeto mutuo. La mañana siguiente amaneció con esa luz dorada tan característica de Sevilla, que parecía bañar cada rincón de la ciudad con un toque mágico. Carmen se despertó temprano, como era su costumbre, pero algo se sentía diferente. El aire parecía más ligero, como si la tormenta emocional de la noche anterior hubiera limpiado la atmósfera. Mientras preparaba el desayuno, escuchó los pasos de Mateo en el pasillo, algo inusual, ya que normalmente a esa hora ya estaba en el restaurante preparando todo para el servicio del día. Buenos días, dijo él entrando en la cocina.
Se acercó y la besó en la mejilla, pero esta vez no fue el beso distraído de costumbre. Había una nueva presencia en sus gestos, una atención que había estado ausente durante demasiado tiempo. «He llamado a Enrique», comentó, refiriéndose a su jefe de cocina. «Le he pedido que se encargue de la apertura hoy. Creo que tú y yo necesitamos hablar». Carmen asintió, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza en el estómago. Sirvió 2 tazas de café y se sentaron en la pequeña terraza que daba a la calle. Abajo la ciudad comenzaba a despertar. Los comerciantes levantaban las persianas de sus tiendas, los primeros turistas vagaban con sus mapas y el aroma del pan recién horneado flotaba desde la panadería de la esquina. «Anoche, después de que mi madre se fuera», comenzó Mateo, «me quedé pensando durante horas. Recordé el día que decidí abrir el restaurante. Estaba aterrorizado, ¿sabes? Pero tú nunca dudaste de mí». Carmen sonrió suavemente, recordando aquellos días. «Creía en tu talento, siempre lo he hecho. Y yo te lo pagué con silencio», respondió él, su voz quebrada por la emoción. «Me concentré tanto en hacer realidad mi sueño que olvidé que ese sueño no tenía sentido sin ti, sin nosotros». Un grupo de golondrinas pasó volando cerca, sus alas cortando el aire de la mañana. Desde la habitación de Lucía llegaba el sonido de su alarma. Pronto se levantaría para ir al colegio. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó Mateo. «En el restaurante siempre estoy pendiente de cada detalle, de cada sabor, de cada presentación. Me enorgullezco de crear experiencias perfectas para extraños, mientras que en casa, me convertí en un espectador de mi propia vida». Carmen extendió su mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los de él. «Nunca es tarde para cambiar, Mateo. Lo de anoche fue un comienzo. Mi madre me llamó esta mañana», dijo él después de un momento. «Muy temprano. Estaba diferente. Me pidió el número de tu móvil. Quiere invitarte a tomar un café, solo ustedes dos». Carmen sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú qué piensas de eso?». «Pienso que es un primer paso», respondió Mateo. «Un paso pequeño, pero importante. Mi madre es orgullosa, lo sabes mejor que nadie. Que quiera dar este paso significa mucho». El sonido de pasos apresurados interrumpió su conversación. Lucía apareció en la terraza, ya vestida con su uniforme escolar, pero se detuvo en seco al verlos juntos. «Papá, ¿no deberías estar en el restaurante?», preguntó sorprendida. Mateo sonrió y extendió su brazo, invitándola a acercarse. «Ven aquí, princesa. ¿Qué te parece si hoy te llevo yo al colegio?». Los ojos de Lucía se iluminaron. «¿De verdad? ¿Y podemos pasar por la plaza para comprar churros?». «Por supuesto», respondió Mateo, mirando a Carmen con complicidad. «De hecho, ¿qué les parece si a partir de ahora desayunamos juntos todos los días? Puedo reorganizar los horarios en el restaurante». Carmen sintió que su corazón se expandía en su pecho. Eran los pequeños gestos, las pequeñas promesas de cambio, los que realmente importaban. «Y este fin de semana», continuó Mateo, «podríamos ir los 3 a la playa. Hace años que no hacemos una escapada familiar». «¿A Matalascañas?», preguntó Lucía, emocionada. «Podríamos visitar Doñana». «Lo que vosotras queráis», respondió Mateo. «Es tiempo de recuperar el tiempo perdido». Mientras observaba a su marido y a su hija hacer planes para el fin de semana, Carmen pensó en la llamada pendiente de Rosario. Quizás, después de todo, las tormentas sí servían para limpiar el aire, para permitir que nuevas semillas germinaran en terreno fértil. La ciudad seguía despertando a su alrededor, pero en aquella pequeña terraza de Santa Cruz, el tiempo parecía haberse detenido, dándoles un momento de perfecta armonía familiar. Un nuevo comienzo estaba tomando forma, tan suave y prometedor como el amanecer sevillano. El Café de las Flores, situado en una esquina tranquila del barrio de Los Remedios, era el lugar perfecto para una conversación íntima. Carmen llegó unos minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver las flores que colgaban de los balcones vecinos. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo mientras esperaba a Rosario. La campanilla de la puerta sonó suavemente y Carmen levantó la vista para ver a su suegra entrando en el café. Rosario lucía diferente. Sin su habitual aire de superioridad, parecía más pequeña, más humana.
Llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido en un moño casual, tan distinto de su usual apariencia impecable. «Buenos días, Carmen», saludó Rosario, sentándose frente a ella. Por primera vez en 15 años, su voz carecía de ese tono condescendiente que tanto había herido a Carmen. «Buenos días, Rosario», respondió Carmen, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su taza de café. Una camarera se acercó para tomar el pedido de Rosario, proporcionándoles unos momentos para organizar sus pensamientos. El aroma del café recién hecho y las conversaciones suaves de otros clientes creaban un ambiente acogedor que contrastaba con la tensión del momento. «Carmen», comenzó Rosario después de que la camarera se alejara, «he pasado los últimos días pensando en muchas cosas. En realidad, apenas he dormido». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Nunca fue mi intención». «Lo sé», interrumpió Carmen suavemente. «Sé que amas a tu hijo y a Lucía. Nunca he dudado de eso». Rosario asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Cuando Mateo era pequeño, su padre y yo lo criamos con la idea de que debía ser exitoso, destacar. Alfonso era un hombre muy exigente, ¿sabes? Cuando nos dejó, se detuvo, tomando aire. Prometí que haría todo lo posible para que Mateo tuviera la vida que su padre había soñado para él». Carmen escuchaba atentamente. En 15 años de matrimonio, era la primera vez que Rosario mencionaba a su difunto esposo. «Cuando Mateo decidió dejar su trabajo seguro para abrir el restaurante, sentí que todo por lo que habíamos luchado se desmoronaba», continuó Rosario. «Y tú lo apoyaste en esa locura». No podía entenderlo. «El amor no siempre significa elegir el camino más seguro, Rosario», respondió Carmen suavemente. «A veces significa confiar en los sueños de la persona que amas». Rosario sacó un pañuelo de su bolso y se secó discretamente los ojos. «Ayer, después de salir de vuestra casa, fui a dar un paseo. Terminé frente al restaurante de Mateo. Había tanta gente esperando para entrar. Vi sus caras felices cuando salían. Escuché sus comentarios sobre la comida. Y entonces lo entendí». «¿Qué entendiste?», preguntó Carmen. «Que mi hijo es verdaderamente feliz haciendo lo que hace. Que tuviste algo en él que yo, cegada por mis propios miedos y expectativas, no pude ver». Rosario extendió su mano sobre la mesa, un gesto que tomó a Carmen por sorpresa. «Me equivoqué contigo, Carmen. Me equivoqué tanto». Carmen tomó la mano de su suegra, sintiendo la fragilidad de sus dedos, la vulnerabilidad del momento. «Nunca es tarde para empezar de nuevo, Rosario. Nuestra familia lo merece. Hay algo más que necesito decirte», continuó Rosario, su voz temblando ligeramente. «Algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Mateo». Hizo una pausa, como reuniendo valor. Alfonso, el padre de Mateo, él también tenía un sueño. Quería abrir su propia empresa, dejar su trabajo en el banco. Yo lo convencí de que no lo hiciera. Le dije que era demasiado arriesgado, que teníamos que pensar en Mateo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rosario ahora. Se quedó en ese trabajo que odiaba, día tras día, año tras año. Cuando su corazón se detuvo, estaba sentado en su escritorio del banco. Y yo siempre me he preguntado si tal vez... Carmen apretó la mano de Rosario con más fuerza. «No puedes culparte por eso, Rosario. Hiciste lo que creías mejor en ese momento. Por eso me asusté tanto cuando Mateo quiso abrir el restaurante», confesó Rosario. «Vi la misma chispa en sus ojos que había visto en los de su padre, y me aterró. Pero tú tuviste el valor que yo no tuve. Lo apoyaste, creíste en él». El sol de media mañana entraba por la ventana, iluminando las mesas del café y creando patrones de luz sobre el mantel blanco. En la calle, la vida de Sevilla continuaba su curso normal, ajena al momento de reconciliación que se desarrollaba en aquel pequeño café. La brisa cálida de la tarde sevillana mecía suavemente las cortinas del restaurante mientras Mateo supervisaba los preparativos para el servicio de la noche. El rincón del duende estaba cerrado aún, pero el ambiente bullía con la energía de los preparativos. Los camareros colocaban las mesas con precisión militar, mientras que en la cocina
El equipo preparaba las bases de los platos que harían las delicias de los comensales esa noche. El sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Al girarse, vio a Carmen y Rosario entrando juntas, algo que jamás había sucedido en todos los años que llevaba abierto el restaurante. Las dos mujeres conversaban animadamente, y por un momento, Mateo tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba soñando. «¡Mateo!», llamó Carmen, acercándose con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Tu madre nunca ha probado el nuevo menú de degustación. ¿No crees que ya es hora?». Rosario se acercó tímidamente a la barra, observando el local con nuevos ojos. «Hijo, este lugar es realmente especial». Mateo sintió un nudo en la garganta. Durante años había deseado escuchar esas palabras de su madre, pero ahora que las oía, se daba cuenta de que ya no las necesitaba para sentirse validado. Sin embargo, significaban el comienzo de algo nuevo, algo mejor. «Venid a la cocina», dijo, guiándolas hacia su santuario. «Os prepararé algo especial». En la cocina, el equipo trabajaba con la precisión de una orquesta bien afinada. Enrique, el jefe de cocina, saludó con respeto a las dos mujeres antes de volver a su trabajo. Mateo se colocó tras los fogones, un espacio donde siempre se había sentido seguro, donde podía expresar todo lo que a veces las palabras no podían decir. «¿Sabéis?», comenzó mientras cortaba verduras con la precisión de años de práctica. «Cada plato que creamos aquí tiene una historia. Por ejemplo, este», señaló hacia una cazuela donde se cocía a fuego lento un guiso. «Está inspirado en el cocido que hacías los domingos, mamá». Rosario se acercó, sorprendida. «¿De verdad?». «Sí, pero con un toque moderno. Convertimos el caldo en una espuma ligera y los garbanzos los hacemos crujientes. Es una forma de honrar la tradición mientras miramos hacia el futuro». Carmen observaba la escena con el corazón lleno de emoción. Ver a su marido compartiendo su pasión con su madre, ver a Rosario genuinamente interesada, era más de lo que había esperado cuando se reunió con ella esa mañana en el café. «Y este plato», continuó Mateo señalando hacia otra preparación, «lo creé pensando en la primera cena que Carmen me preparó cuando éramos novios. Era una tortilla de patatas que se le quemó por los nervios». «¡Mateo!», protestó Carmen riendo. «No hacía falta contar esa parte». «Pero es importante», insistió él sonriendo, «porque ahora la servimos como un plato deconstruido, espuma de huevo, crujiente de patata y una salsa ahumada que recuerda a ese toque quemado. Los errores también pueden inspirar cosas hermosas». Rosario se acercó a su hijo y en un gesto poco habitual en ella, lo abrazó por detrás mientras él cocinaba. «Estoy orgullosa de ti, hijo, muy orgullosa». El equipo de cocina fingió no ver las lágrimas que corrían por las mejillas de su jefe mientras continuaba cocinando. Carmen se unió al abrazo y por un momento el tiempo pareció detenerse en aquella cocina. «¿Sabéis qué?», dijo Rosario después de un momento, secándose los ojos. «Me gustaría aprender. Quizás podrías enseñarme algunas de tus recetas, Mateo, y tú, Carmen, podrías unirte a nosotros. Podríamos cocinar juntos los domingos, como una familia». «¿Los domingos?», preguntó Carmen sorprendida. «Pero si siempre has dicho que los domingos son sagrados para ir a misa y luego al bridge con tus amigas». «Es hora de crear nuevas tradiciones», respondió Rosario con una sonrisa. «Además, ¿qué mejor manera de dar gracias que compartiendo tiempo con la familia?». Mientras Mateo comenzaba a explicar los secretos de su cocina a las dos mujeres más importantes de su vida, no pudo evitar pensar en cómo los ingredientes más inesperados a veces creaban las mejores recetas. Al igual que en la cocina, en la vida las combinaciones más improbables podían dar lugar a algo extraordinario. El sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla y sus rayos atravesaban las ventanas de la cocina, bañando todo en un cálido resplandor dorado. En unas horas, el restaurante se llenaría de clientes, pero por ahora, este momento era solo para ellos, una familia que finalmente había encontrado su propia receta para la felicidad. El domingo llegó con la promesa de un nuevo comienzo. La cocina de Rosario, un espacio que siempre había sido su dominio exclusivo, ahora estaba llena de risas y conversación. Carmen y Mateo
habían llegado temprano con Lucía, trayendo ingredientes frescos del mercado de Triana. «Nunca te he contado la historia de cómo conocí a tu padre, ¿verdad, Mateo?», comentó Rosario, mientras pelaba patatas junto a Carmen. La pregunta captó la atención de todos, especialmente de Lucía, que siempre había sentido curiosidad por el abuelo que nunca conoció. «La verdad es que no, madre», respondió Mateo, deteniendo sus movimientos en la tabla de cortar. «Siempre has sido muy reservada con ese tema». Rosario sonrió con nostalgia, sus ojos perdiéndose en los recuerdos. «Fue en esta misma cocina, ¿sabéis? Yo trabajaba como camarera en el Café Imperial, que estaba aquí abajo. Tu padre venía cada mañana antes de ir al banco. Siempre pedía lo mismo, café solo y una tostada con aceite y tomate». Lucía se acercó más a su abuela, fascinada. «¿Y te enamoraste de él al instante, abuela?». «Oh, no», rió Rosario. «Al principio me parecía un estirado, siempre con su traje impecable y su maletín de cuero. Pero un día llegó completamente empapado por la lluvia. Su paraguas se había roto y en lugar de enfadarse, se echó a reír. Fue la primera vez que vi al hombre detrás del traje». Carmen observaba a su suegra con nuevos ojos. Esta Rosario, que compartía recuerdos íntimos, era muy diferente de la mujer que había conocido durante 15 años. «Alfonso tenía una pasión secreta», continuó Rosario, sacando una caja antigua de uno de los armarios de la cocina. «Escribía recetas. Siempre decía que algún día abriría su propio restaurante». Mateo se acercó a la caja como si fuera un tesoro sagrado. Dentro, decenas de papeles amarillentos contenían recetas escritas a mano, con anotaciones en los márgenes y pequeños dibujos de presentación de platos. «Pero, ¿por qué nunca me hablaste de esto, madre?», preguntó Mateo, su voz temblando ligeramente mientras hojeaba las notas de su padre. «Por vergüenza, hijo mío», respondió Rosario suavemente, «porque fui yo quien lo convenció de no perseguir ese sueño. Teníamos una hipoteca, tú eras pequeño. Le dije que era demasiado arriesgado». Carmen se acercó a su suegra y la abrazó espontáneamente. «No podías saber lo que pasaría, Rosario. Tomaste la decisión que creíste correcta en ese momento». «Lo sé», asintió Rosario, «pero cuando tú apoyaste a Mateo con el restaurante, cuando lo animaste a seguir su sueño, me recordaste tanto a Alfonso. Él tenía esa misma luz en los ojos cuando hablaba de cocina, y supongo que me asusté. Ver a Mateo siguiendo el mismo camino que su padre había deseado, por eso te oponías tanto», murmuró Carmen, comprendiendo finalmente. «Sí, pero me equivoqué. Me equivoqué tanto». Rosario tomó una de las recetas de la caja. «Mira esta, Mateo. Era su versión del gazpacho. Decía que algún día revolucionaría la cocina tradicional sevillana». Mateo estudió la receta con atención profesional. Es brillante. La proporción de ingredientes, las especias poco comunes. Padre era un verdadero innovador. Como tú, papá», intervino Lucía abrazando a su padre. «¿Podemos preparar esta receta hoy?». «Por supuesto que sí, princesa», respondió Mateo, besando la frente de su hija. «Y más que eso, creo que podríamos incluirla en el menú del restaurante, como homenaje al abuelo Alfonso». Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas. «¿Harías eso?». «Claro que sí, madre. Y no solo eso, me gustaría revisar todas estas recetas. Quizás podríamos crear un menú especial, una fusión entre la innovación del abuelo Alfonso y nuestra cocina actual». Carmen observaba la escena con el corazón lleno. En la cocina, el aroma del sofrito se mezclaba con el de las hierbas frescas, creando una sinfonía de olores que parecía la perfecta banda sonora para este momento de revelaciones y sanación. «Hay algo más», dijo Rosario, sacando un sobre del fondo de la caja. «Alfonso escribió esta carta para ti, Mateo. La escribió poco antes de... Bueno, nunca encontré el momento adecuado para dártela». El sobre amarillento temblaba en las manos de Mateo, mientras todos guardaban un respetuoso silencio. La cocina, que momentos antes había estado llena de conversación y risas, ahora parecía contener el aliento en anticipación. «¿Quieres que os dejemos solos?», preguntó Carmen suavemente, poniendo una mano sobre el hombro de su marido. Mateo negó con la cabeza. «No, quedaos, somos una familia. No más secretos entre nosotros». Con dedos temblorosos,
Abrió el sobre y desdobló la carta. La caligrafía elegante de su padre llenaba 2 páginas. La tinta ligeramente desvaída por el paso del tiempo. Mateo comenzó a leer en voz alta. Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que no he tenido la oportunidad de decirte estas palabras en persona. Hay tanto que quisiera compartir contigo, tantos consejos que quisiera darte, pero el tiempo, ese maestro implacable, nos enseña a priorizar lo verdaderamente importante. Mientras escribo esta carta, estás en tu habitación estudiando para tus exámenes de la universidad. Te escucho murmurar fórmulas y datos, preparándote para seguir el camino que tu madre y yo hemos trazado para ti. Un camino seguro, respetable, pero ¿es el camino que te hará feliz? Hay algo que necesito confesarte. Cada mañana cuando salgo para el banco, llevo conmigo un pequeño cuaderno. No contiene números ni balances, sino recetas, sueños escritos en forma de ingredientes y procedimientos. Durante años, he alimentado la ilusión de abrir mi propio restaurante, de crear platos que hagan sonreír a la gente, que les hagan sentir algo especial. Pero nunca tuve el valor de perseguir ese sueño. Me dejé llevar por el miedo, por las responsabilidades, por las expectativas de otros. Y aunque no me arrepiento de haber priorizado tu bienestar y el de tu madre, hay días en que me pregunto, ¿qué hubiera pasado si...? Por eso, hijo mío, te escribo esta carta. No para que lamentes mis decisiones, sino para que aprendas de ellas. La vida es demasiado corta para vivirla cumpliendo los sueños de otros. Encuentra tu pasión, aquello que hace que tu corazón lata más rápido, y persíguelo con todo tu ser. No dejes que el miedo te paralice como me paralizó a mí. No permitas que las expectativas ajenas apaguen tu luz interior. Y sobre todo, cuando encuentres a alguien que crea en ti y en tus sueños, no lo des por sentado. Ese tipo de amor es un regalo precioso. Te dejo mis recetas, no como una carga o una obligación, sino como un testimonio de que los sueños, aunque no se realicen, nunca son en vano. Cada receta lleva un pedazo de mi corazón, una chispa de la pasión que nunca me atreví a seguir. Sé valiente, Mateo. Sé más valiente de lo que yo fui. Con todo mi amor, papá. Cuando Mateo terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Carmen lo abrazaba por un lado, mientras Lucía se aferraba a su otro brazo. Rosario, de pie frente a ellos, lloraba en silencio. Todas estas recetas, susurró Mateo mirando la caja, todo este tiempo. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, dijo Rosario, acercándose para unirse al abrazo familiar. Has hecho lo que él no pudo. Has perseguido tu sueño. No lo habría logrado sin Carmen, respondió Mateo, mirando a su esposa con amor y gratitud. Ella creyó en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Como tu padre creía en la cocina, añadió Rosario suavemente. Sabes, hay días en que paso por el restaurante y veo la terraza llena de gente feliz, disfrutando de tus creaciones, y pienso en lo orgulloso que estaría Alfonso. Lucía se separó un momento y fue hacia la caja de recetas. ¿Podemos probarlas todas, papá? ¿Podemos hacer un menú especial en el restaurante con las recetas del abuelo? Mateo sonrió a través de las lágrimas. Por supuesto que sí, princesa. De hecho, se detuvo un momento, como considerando una idea. ¿Qué os parece si creamos una sección especial en la carta? Podríamos llamarla Los sueños de Alfonso. Es una idea preciosa, dijo Carmen, apretando la mano de su marido. Y podríamos incluir una pequeña historia en el menú, añadió Rosario, para que la gente sepa que están probando algo más que simples recetas. Están probando los sueños de un hombre que amaba la cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina, bañando la escena en un resplandor dorado. El aroma de las especias y las hierbas seguía flotando en el aire, mezclándose ahora con algo más, la sensación de que un círculo se había cerrado, de que las heridas del pasado comenzaban a sanar. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad en el Rincón del Duende. Mateo, inspirado por el descubrimiento de las recetas de su padre, había decidido renovar completamente el menú del restaurante. La cocina se había convertido en un laboratorio de experimentación donde el pasado y el presente se fusionaban en nuevas creaciones.
¿Qué te parece si añadimos un toque de azafrán?, sugirió Carmen, inclinándose sobre una de las ollas donde Mateo recreaba una de las recetas de Alfonso. Desde el descubrimiento de la caja de recetas, ella había comenzado a pasar más tiempo en el restaurante, fascinada por el proceso creativo de su marido. «Mi padre sugiere comino en la receta original», respondió Mateo, consultando las notas amarillentas. «Pero, ¿y si usamos ambos? Una fusión entre su visión y la nuestra». Enrique, el jefe de cocina, observaba con interés mientras tomaba notas. El equipo completo del restaurante se había contagiado del entusiasmo de Mateo por este proyecto de renovación. Las paredes de la cocina estaban ahora decoradas con copias enmarcadas de algunas de las recetas manuscritas de Alfonso, inspirando a todos los que trabajaban allí. «Papá», llamó Lucía, entrando en la cocina después de su día en el colegio. «He estado pensando, ¿y si hacemos un libro?» «¿Un libro?», preguntó Mateo, apartando momentáneamente su atención de los fogones. «Sí, con las recetas del abuelo y tus adaptaciones, podríamos incluir fotos antiguas y contar la historia de cómo sus sueños finalmente se hicieron realidad a través de ti». Carmen y Mateo intercambiaron una mirada de sorpresa y orgullo. Su hija, que siempre había mostrado una sensibilidad especial, había dado voz a una idea perfecta. «Es una idea maravillosa, cariño», dijo Carmen abrazando a su hija. «De hecho, creo que podríamos hacer algo aún más especial. ¿Qué te parecería si entrevistamos a la abuela Rosario para que nos cuente más historias sobre el abuelo y su pasión por la cocina?» Los ojos de Lucía se iluminaron con la sugerencia. «Sí, y podríamos usar mi nueva cámara para hacer las fotos de los platos, la que me regalasteis por mis buenas notas». Mateo se detuvo un momento, observando a su familia. En las últimas semanas, desde aquella cena que había cambiado todo, las transformaciones habían sido profundas, no solo en su relación con su madre o en su matrimonio con Carmen, sino en la manera en que veía su propio legado. «¿Sabéis?», dijo, limpiándose las manos en el delantal. «Creo que este proyecto podría ser algo más que un libro de recetas. Podría ser un homenaje a todos los sueños que no se atreven a ser soñados, a todas las personas que nos apoyan para alcanzarlos». Carmen se acercó a su marido y lo abrazó por la espalda. «Como tu padre quería hacer con la cocina, y como tú finalmente lo has logrado. Y como tú me ayudaste a conseguir», añadió Mateo, girándose para mirar a su esposa. «¿Sabes? He estado pensando, quizás sea hora de que expandamos el restaurante». «¿Expandirlo?», preguntó Carmen sorprendida. «Sí, no solo físicamente. Estaba pensando en abrir una escuela de cocina, un lugar donde la gente pueda aprender, experimentar, atreverse a soñar. Podríamos llamarla la cocina de Alfonso». Lucía saltó de emoción. «Yo podría ayudar. En vacaciones podríamos dar clases especiales para niños. Es una idea preciosa», dijo una voz desde la puerta. Era Rosario, que había llegado silenciosamente y escuchado la conversación. «Y tengo algo que podría ayudar». Se acercó al grupo sacando un sobre de su bolso. «He estado pensando mucho estos días, sobre el pasado, sobre los errores y las segundas oportunidades, y he tomado una decisión». Abrió el sobre y sacó unos documentos. «Esta es la escritura de mi piso en Santa Cruz. Quiero venderlo y usar el dinero para ayudar con la escuela de cocina. Es lo que Alfonso hubiera querido». «Madre, no puedo aceptar», comenzó Mateo, pero Rosario lo interrumpió. «Por favor, hijo. Durante años mi miedo impidió que tu padre siguiera sus sueños. No permití que invirtiera nuestros ahorros en su restaurante. Es hora de corregir ese error, de honrar su memoria de la manera correcta». El silencio que siguió estaba lleno de emoción. En la cocina, el suave burbujeo de las ollas y el aroma de las especias creaban una atmósfera casi mágica, como si el espíritu de Alfonso estuviera presente, bendiciendo este nuevo comienzo. La antigua casa señorial en el barrio de Santa Cruz había sido transformada en un espacio luminoso y acogedor. Las paredes, recién pintadas en tonos cálidos, estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de Alfonso en su juventud, mezcladas con imágenes actuales del restaurante y la familia. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire,
mientras los últimos detalles se ultimaban para la inauguración de la cocina de Alfonso. «Es perfecto», susurró Rosario, recorriendo con la mirada el espacio que alguna vez fue el salón de su casa y que ahora se había convertido en una moderna aula de cocina. Alfonso estaría tan orgulloso. Carmen, que supervisaba la colocación de los últimos utensilios en las estaciones de trabajo, se acercó a su suegra y la abrazó. «Tú también deberías estar orgullosa, Rosario. Sin ti esto no habría sido posible». En el centro de la sala principal, una vitrina especial exhibía el libro que Lucía había inspirado, Sueños y Sabores, el legado de Alfonso. El volumen, bellamente editado, contenía no solo las recetas originales y sus adaptaciones modernas, sino también la historia de 3 generaciones unidas por el amor a la cocina, ilustrada con las fotografías que Lucía había tomado con tanto esmero. «Mamá, abuela», llamó Lucía desde la entrada. «Ya están llegando los primeros invitados». La inauguración había sido planificada como un evento íntimo, pero el interés de la prensa local había convertido la apertura de la escuela en un acontecimiento social en Sevilla. La historia de Alfonso, sus recetas perdidas y cómo habían inspirado esta nueva aventura familiar había cautivado a la ciudad. Mateo apareció en la puerta de la cocina principal, vestido con su chaquetilla de chef, pero llevando también la vieja corbata de su padre, un detalle simbólico que no había pasado desapercibido para su familia. «Antes de que empiecen a llegar todos», dijo, reuniendo a su familia en un círculo íntimo, «quería compartir algo con vosotros». Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. «He estado escribiendo mis propias recetas, como hacía mi padre, pero no son solo recetas de cocina». Abrió el cuaderno y comenzó a leer. «La receta de la felicidad requiere los siguientes ingredientes: una taza de valor para perseguir tus sueños, 2 cucharadas de perdón para sanar las heridas del pasado, una pizca de paciencia para dejar que el amor madure y todo el apoyo familiar que puedas conseguir. El resultado, una vida plena, sazonada con momentos de alegría y condimentada con desafíos superados en familia». Carmen tomó la mano de su marido, mientras Lucía se abrazaba a la cintura de su abuela. Los 4 permanecieron así un momento, unidos en un círculo de amor y comprensión que había costado años construir. «Y ahora», continuó Mateo, guardando el cuaderno, «es hora de empezar a crear nuevas historias». Las puertas se abrieron y los invitados comenzaron a entrar. Entre ellos estaban los viejos clientes del restaurante, periodistas locales, amigos de la familia y, para sorpresa de todos, varios de los antiguos compañeros de Alfonso del banco, que habían venido a honrar la memoria de aquel hombre que siempre hablaba de recetas entre números y balances. Lucía, que se había convertido en una experta fotógrafa amateur, capturaba cada momento con su cámara. «Para el próximo libro», decía con una sonrisa traviesa. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Mateo habló sobre el legado de su padre y cómo un sueño postergado había florecido en las siguientes generaciones. Carmen compartió su visión de la escuela como un espacio donde los sueños culinarios podían hacerse realidad. Y Rosario, para sorpresa de todos, anunció que ella misma impartiría clases especiales sobre cocina tradicional sevillana. «Porque nunca es tarde para enseñar, para aprender, para cambiar», dijo, su voz llena de emoción. El momento culminante llegó cuando Lucía, con la ayuda de su padre, presentó el primer plato que se serviría en la escuela. Una moderna interpretación del gazpacho de Alfonso, preparado siguiendo sus notas originales, pero con un toque contemporáneo añadido por Mateo. Mientras los invitados probaban la creación, murmullos de aprobación llenaban la sala. En una esquina, Carmen observaba a su familia, Mateo explicando con pasión los detalles de la receta, Rosario compartiendo anécdotas con los invitados y Lucía documentando todo con su cámara. 6 meses habían pasado desde la inauguración de la cocina de Alfonso. La escuela se había convertido en uno de los lugares más vibrantes del barrio de Santa Cruz, atrayendo a estudiantes de toda España y más allá. El aroma a especias y hierbas frescas flotaba constantemente en el aire, mezclándose con las risas y conversaciones de los aprendices. En una tarde particularmente especial, la familia se había reunido para celebrar el 13º cumpleaños de Lucía.
La terraza del restaurante había sido decorada con luces y flores, creando un ambiente mágico bajo el cielo sevillano. ¿Estás lista para tu regalo especial?, preguntó Mateo a su hija, intercambiando una mirada cómplice con Carmen y Rosario. Lucía, que había crecido notablemente en los últimos meses, tanto en estatura como en madurez, asintió con curiosidad. Su padre le entregó un sobre elegante, atado con una cinta dorada. «Ábrelo», animó Carmen, sonriendo ante la expectación de su hija. Dentro del sobre había un documento oficial. Era un certificado que nombraba a Lucía como la fotógrafa oficial de la cocina de Alfonso y el Rincón del Duende, junto con un contrato para publicar un libro de fotografía culinaria el próximo año. ¿Es en serio?», preguntó Lucía, sus ojos brillando con emoción. «Completamente en serio», respondió Mateo. «Tus fotografías han dado vida a las recetas del abuelo de una manera que nadie más podría haberlo hecho. Tienes un don especial, princesa». Rosario se acercó con otro regalo, una cámara profesional, «para que puedas seguir capturando la magia de nuestra familia», dijo, abrazando a su nieta. La celebración se convirtió en una noche mágica. Los clientes habituales del restaurante, que se habían convertido en parte extendida de la familia, se unieron a la festividad. La cocina trabajaba a pleno rendimiento, sirviendo una selección especial de platos que combinaban las recetas originales de Alfonso con las creaciones modernas de Mateo. Durante la cena, Carmen observaba a su familia con el corazón lleno de gratitud. Rosario, que ahora enseñaba 2 veces por semana en la escuela, compartía historias con un grupo de estudiantes sobre la cocina tradicional sevillana. Su transformación había sido extraordinaria, de suegra crítica a mentora respetada y abuela amorosa. Mateo, por su parte, se había convertido en un hombre diferente. El éxito del restaurante y la escuela no lo había cambiado fundamentalmente, pero había adquirido una nueva seguridad, una paz interior que irradiaba en todo lo que hacía. Ya no era el chef obsesionado con el trabajo que apenas tenía tiempo para su familia. Había encontrado el equilibrio perfecto entre su pasión profesional y su vida personal. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, sentándose junto a Carmen y tomando su mano. «En nosotros», respondió ella, «en todo lo que hemos vivido para llegar hasta aquí, en cómo a veces las crisis más difíciles pueden transformarse en bendiciones». «¿Sabes?», dijo Mateo, mirando hacia donde Lucía tomaba fotografías de los platos con su nueva cámara, «he estado pensando en algo que mi padre escribió en su carta, sobre cómo los sueños, aunque no se realicen, nunca son en vano. Creo que entiendo ahora lo que quería decir». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carmen intrigada. «Sus sueños no se perdieron, se transformaron, se convirtieron en mis sueños, y ahora están floreciendo de maneras que él nunca podría haber imaginado. Y no solo eso, están inspirando nuevos sueños en otros». Carmen apoyó su cabeza en el hombro de su marido, observando cómo Rosario enseñaba a Lucía algunos trucos de presentación de platos para sus fotografías. La escena era un testimonio de cómo el amor podía sanar heridas, transformar relaciones y crear nuevos comienzos. «¿Sabéis qué?», dijo Lucía acercándose a sus padres con la cámara en mano. «He estado pensando en hacer un documental sobre la historia de nuestra familia, sobre cómo el amor por la cocina nos unió y nos transformó». «Es una idea maravillosa, cariño», respondió Carmen abrazando a su hija. «Y tengo el título perfecto», continuó Lucía con entusiasmo. «Se llamará El sabor del amor, 3 generaciones, una cocina». Mateo miró a su hija con orgullo. «Tu abuelo estaría encantado con esa idea. Siempre decía que la cocina era una forma de contar historias, de compartir amor». La noche avanzaba y la terraza seguía llena de risas y conversaciones. El aire estaba impregnado con el aroma de las flores de azahar y las especias de la cocina. En el cielo las estrellas brillaban sobre Sevilla, testigos silenciosos de una familia que había encontrado su camino de regreso al amor a través de la cocina. Un año después, el Rincón del Duende se preparaba para una celebración especial. Las paredes del restaurante estaban adornadas con fotografías en gran formato, imágenes captadas por Lucía que contaban la historia de su familia a través de la comida. El libro de fotografía culinaria que había creado
se había convertido en un éxito inesperado, capturando la atención de críticos y amantes de la gastronomía en toda España. Era una noche especial, el primer aniversario de la cocina de Alfonso. El restaurante y la escuela se habían unido para una celebración que prometía ser inolvidable. Las mesas estaban dispuestas en un elegante banquete que se extendía desde el restaurante hasta la escuela, creando un camino de sabores y recuerdos. Carmen se encontraba en la cocina principal, ajustando los últimos detalles del menú especial que habían preparado para la ocasión. A su lado, Rosario supervisaba la preparación de los postres tradicionales que ella misma había enseñado a los estudiantes de la escuela. ¿Quién hubiera imaginado que terminaríamos así?, comentó Rosario, sonriendo mientras probaba una cucharada de natillas. Trabajando juntas, compartiendo recetas. Carmen le devolvió la sonrisa. La vida tiene formas sorprendentes de unir a las personas. En el centro de la cocina, Mateo daba las últimas instrucciones a su equipo. El menú de esta noche era especial, una fusión perfecta entre las recetas originales de Alfonso y las creaciones contemporáneas que habían hecho famoso al restaurante. Cada plato contaba una historia, cada sabor era un recuerdo. Lucía entraba y salía de la cocina con su cámara, documentando cada momento. A sus 13 años, se había convertido en una fotógrafa talentosa, con un don especial para capturar la esencia de los momentos familiares. Su documental sobre la historia familiar estaba en las etapas finales de edición, y algunos fragmentos se proyectarían durante la celebración. Los invitados comenzaron a llegar al anochecer. Entre ellos estaban los primeros estudiantes de la escuela, muchos de los cuales ya habían abierto sus propios negocios o encontrado su lugar en prestigiosas cocinas. También estaban presentes los clientes más fieles del restaurante, aquellos que habían seguido la evolución de la familia desde el principio. Cuando todos estuvieron sentados, Mateo se puso de pie para dar un discurso. Carmen lo observaba con orgullo, notando cómo los años lo habían transformado en un hombre más sabio y sereno. Hace un año, comenzó, inauguramos la cocina de Alfonso con un sueño: honrar el legado de mi padre y crear un espacio donde otros pudieran perseguir sus propios sueños. Pero lo que hemos construido es mucho más que eso. Hemos creado una familia extendida, una comunidad unida por el amor a la cocina y el respeto por las tradiciones. Hizo una pausa mirando a Carmen con amor. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo incondicional de mi esposa, quien creyó en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Carmen, mi amor, gracias por nunca dejar de creer. Se giró hacia su madre. Y gracias a ti, mamá, por enseñarme que nunca es tarde para cambiar, para sanar, para empezar de nuevo. Tu valentía al compartir la historia de papá nos ha dado más de lo que imaginas. Finalmente, miró a su hija. Lucía, mi pequeña artista, gracias por mostrarnos la belleza de nuestra historia a través de tus ojos. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti como lo estamos nosotros. Las luces se atenuaron y en una pantalla grande comenzaron a proyectarse las imágenes del documental de Lucía. Fotografías antiguas se mezclaban con tomas recientes, contando la historia de una familia que había encontrado su camino a través del amor y la cocina. La velada transcurrió como un sueño. Los platos se sucedían uno tras otro, cada uno acompañado por una historia, un recuerdo, una emoción. El gazpacho de Alfonso, ahora un clásico del restaurante, se servía junto a las creaciones más innovadoras de Mateo. Los postres tradicionales de Rosario se presentaban con un toque moderno, simbolizando la perfecta fusión entre lo antiguo y lo nuevo. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se despedían, la familia se reunió en la terraza. El aire nocturno de Sevilla estaba lleno de los aromas de jazmín y azahar. Lucía mostró a todos la última fotografía que había tomado. Los cuatro juntos, sonriendo, con el restaurante iluminado de fondo. Esta, dijo, es mi fotografía favorita de todas, porque muestra lo que realmente somos. Una familia unida por el amor, la cocina y los sueños compartidos. Carmen abrazó a su hija, mientras Mateo y Rosario se unían al abrazo. En ese momento, todos sintieron la presencia de Alfonso, como si de alguna manera estuviera allí, sonriendo,
orgulloso de ver cómo su sueño no solo se había realizado, sino que había florecido de maneras que nunca hubiera imaginado. El restaurante estaba en silencio ahora, pero las paredes guardaban los ecos de risas, conversaciones y momentos compartidos. En la cocina, los aromas de la celebración aún flotaban en el aire, mezclándose con las promesas de nuevas aventuras por venir. Porque al final la verdadera receta de la felicidad no estaba en ningún libro de cocina. Estaba en los corazones de una familia que había aprendido que el amor, como los mejores platos, necesita tiempo, paciencia y, sobre todo, el ingrediente más importante, la voluntad de empezar de nuevo, una y otra vez, hasta encontrar la perfecta combinación.